Bom dia, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con la clase de este día, con el versículo de esta semana, que lo tenemos en Mateus 6:21. Mateus 6:21, que nos dice, pois onde estiverem as riquezas, lá estará também o seu coração. Una vez más. Mateus 6:21. Pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Y la frase, ¿verdad?, de esta semana es, onde está o teu coração. Onde está o teu coração. Bueno, vamos a dejar hasta acá el versículo y vamos a continuar con la parte que nos falta del material, ¿verdad? Vamos a completar, ¿verdad?, el día de hoy este material para ya pasar a la siguiente parte. Vamos ahora a revisar frases que son respuestas, ¿verdad?, a lo que vendría siendo cada una de estas preguntas. Ayer veíamos preguntas como ¿cómo va? Entonces, la respuesta que le corresponde a esa vendría siendo la de muy bien. Tenemos, por ejemplo, la pregunta de ¿todo bien? ¿Todo está bien? Y que puede ser contestada, por ejemplo, con ¿todo bom? Y así irlas correspondiendo. Pero vamos a hacer el mismo ejercicio con estas respuestas, digamos, o respuestas. Vamos a ir viendo la frase. Vamos a ver si podemos encontrarlas en Wiktionary completas. A ver si nos aparecen así. Si no, ¿verdad? Pues nos toca examinarlas por separado. En ese caso, pues parece que no las vamos a hallar completas. Entonces las vamos a examinar por separado. Hay una que ya la tenemos, así que vamos a avanzar un poquito más rápido con esto. Ahora, esta vamos a buscarla así, quizás con la minúscula, para que nos dé el resultado en portugués. Y tenemos el uso con la W y con la U. Hemos dicho que en ese tipo de palabras nos vamos a quedar con el sonido más que todo de esa U, una U corta. Entonces, esta la podríamos cubrir así. Voy a quitar el paréntesis porque el paréntesis nada más nos indica que tiene dos pronunciaciones y que lo que está entre paréntesis es lo que puede variar. Y como esta ya la tenemos acá, entonces solo me voy a traer esta parte, que ya habíamos dicho que vein es esa nasalización que debemos de hacer sobre esa terminación de E y M. Vein. Ahora, si la ponemos aquí a la par de lo que vendría siendo la transliteración, aquí sí, quizás yo haría una observación, y es que debemos de hacer sonar la V. Bow, bow, no como bow. Es decir, la V es la que debe de sonar en este caso. Y ya habíamos dicho que la nasalización de la E con la M al final de las palabras se puede ver como esto, ¿verdad? Es como invertir, vea, y decir bien, algo así. Pero el sonido quizás más cercano es vein, vein. Hacer la E, la I y la ñ aquí a la par, vean, como el sonido de la ñ. Vein. Bueno, el todo ya lo tenemos, ¿verdad? Así que en ese no nos vamos a tardar mucho, porque la intención es que hoy podamos terminar este material de ir haciendo la comparación y ya tendríamos acá esto, pero se nos agrega una nueva palabra, que esa sí la vamos a buscar. Que claro, cuando la vemos, cualquiera podría decir, bueno, parece que se va a leer como bomb, ¿verdad? Como que fuera en español. Sin embargo, esta M al final de las palabras en el portugués siempre cambia, ¿verdad? Y no la vamos a ver como una M propiamente, sino como una nasalización. La encontramos acá y nos dice, bueno, es una O nasalizada con el sonido de de la B. Entonces, aquí está como bombo, como que fuera doble M en la transliteración.
Pero ahí es donde decimos, mire, las transliteraciones al español no son las más exactas siempre. Tratan de darnos como la idea, ¿ve? Pero en esta yo preferiría que si fuésemos a transliterar esto, dijésemos, mire, esto va a ser más bien como una B, una O y una N. Bon, bon. Sería quizás la más exacto a lo que vendría siendo el sonido del portugués. Tudo bon, tudo bon, La nasalización de la ñ al final, ¿verdad? En estas vocales. Bem, bem, bom, bom, tudo bom, voy bem. Ahí tendríamos esas dos ya cubiertas. Bueno, vamos a seguir. Esta ya la tenemos. Es decir, curiosamente esta frase es igual que la pregunta. Eh, Solo que pues cuando nos dicen tudo legal, nos están preguntando. Y aquí estoy contestando. Se contesta de la misma forma, o sea, no hay variante. Vamos a decirlo así, como tudo legal. Tudo legal. En este caso, repito, la transliteración nos dice que lo digamos como tudo, pero realmente no es una O, son dos U la que vamos a usar acá. Tudo, tudo legal. Y en este sentido sí habíamos dicho, ¿verdad? Que las L's en el portugués brasileño al final se convierten en U. ¿Ya? Y creo que la palabra que debemos de recordar siempre es el nombre del país, ya que es Brasil si lo hacemos con la L, pero si lo hacemos con el acento del portugués de Brasil, pues vamos a decir Brasil, Brasil, do Brasil, Brasil. Y aquí tenemos algo similar. Termina en L, se convierte en U. Legal. Tudo legal. Veíamos que esa palabra tiene dos connotaciones. Vea, está la connotación legal, como en español, vea lo legal, lo lícito, pero también está esa connotación que significa que estoy bien, vea, que está todo, es como cuando decimos aquí que está todo nice, ¿verdad? Todo bien. Esta otra ya habíamos visto la de óchimo. La pregunta era tudo ótimo, era esta de acá. Lo que va a cambiar aquí es la frase inicial para responder, que en este caso vamos a contestar con el verbo estoy, vea. Pero veámoslo acá. La transliteración nos dice que es casi escribir como está el verbo, ¿verdad? Es decir, como estuve. Así nos lo han planteado acá. Vamos a buscarlo acá en Wiktionary. Vamos a ir acá. Y tenemos una palabra que miren, nuevamente, siempre que aparece eso entre paréntesis, es que el sonido puede variar. Vean, miren, entre una W o una U. El sonido más cercano quizás o que invitaré a que practiquemos es este. Pero este tiene dos pronunciaciones. Y ya habíamos dicho, si quiero sonar más a Brasil, a alguien que vive en Brasil, la ES al principio hágala como is. Entonces vamos a quedarnos con esta pronunciación. Estou, estou, estou ótimo. En vez de decir estou ótimo, vamos a decir estou ótimo. Si usted se fija aquí, aparecen las dos pronunciaciones. Miren, estas dos, hay cuatro. ¿Por qué hay cuatro? Porque hacen pares, ¿verdad? O sea, primero el cambio con el sonido is y aquí con el sonido es. Y a eso hay que agregarle el cambio con el sonido de una U, como una W, U y una U corta. Entonces, en este sentido, pues es que nos salen esas cuatro como pronunciaciones o variaciones. Em, Allí también hacer notar que en este caso los portugueses esto lo pronuncian como ish, estou, estou. No una S, sino una SH. Bueno, aquí diría yo, si nos quedamos con la pronunciación esta, no está mal, pero si yo quiero sonar más a Brasil, uso esto. Si quiero sonar más a un carioca, pues voy con ese sonido.
Vamos a la siguiente, que este es el Tudujoya. Este quiero ver, creo que este no lo teníamos acá, pero este es casi como el Óchimo, es bastante parecido. Bueno, vamos a tener que poner esto que ya está, porque esta ya la manejamos. No está la transliteración, ¿vea? Pero ya la vamos a agregar. Y vamos a buscar lo de hoy. Tenemos por acá y permítame que se lo puse con la otra herramienta. Ahí está. Esta es de estas situaciones en donde debemos tener cuidado, porque esto no suena como J. Entonces decíamos, mire, pareciera que vamos a decir joya, vea, así, pero no es ese sonido. El sonido que corresponde acá tenemos dos. Como es de esas palabras donde la I forma parte de un diptongo, voy a decirles, mire, podemos hacerlo con una J o con una I corta. Quedémonos con esto. Ahora, el problema se nos viene con este símbolo, que es un símbolo que quizás no frecuentamos mucho. De hecho, es un símbolo que aparece en el idioma inglés también. Es el símbolo cuando en español ese sonido existe en el español, pero es cuando usamos la doble L, por ejemplo, en la palabra llamada, ¿ya? O cuando alguien dice, vámonos ya, así, ya, en ese y, es el sonido que corresponde a este. Y a veces en el español lo utilizamos con algunos nombres que llevan la letra G, como por ejemplo a las Georginas, que le decimos Georgina, ¿ya? O les decimos la Gigi, ¿ya? Es una G, pero usamos ese sonido de G, G. Para ubicarnos mejor, tenemos que ver el sonido acá en el alfabeto fonético internacional. Estamos hablando de este sonido. Es el sonido par de la SH. Se hace en la zona posalveolar. Eso significa que la lengua va un poquito más atrás, ¿verdad? Acá en la parte del alvéolo y hacemos esa presión para sacar luego el sonido y, y. ya, allá, ya, allá. Entonces, esta palabra, si la transliteramos, la voy a poner aquí transliterada, ¿verdad? Ya que no está en el material la transliteración. Si la transliterásemos al español, pues salí de la otra. Esta está bien así. Vamos a agregar otra acá y en esta sí. La voy a poner así en color negro. Pues debería quedar eso como todo. Ya decíamos que debe ser así, todo. Y esta se puede hacer de varias formas. La podemos hacer con una Y, ¿ya? Pero cuidado, no es lo mismo como cuando se usa, porque a veces cuando decimos bon día, usan también la Y en las transliteraciones. Entonces, cuidado porque no es el mismo sonido de día. Ese es otro sonido. Se parece, pero no es el mismo. Es una combinación, de hecho, de una D con ese sonido. Entonces, aquí podríamos decir algo así como joya, joya, tudo joya, tudo joya. Bien. O si no, si nos confunde eso, usemos la doble L, joya, tudo joya. Entonces, no es como joya, es joya, tudo joya. Así que, ojo con esa, ¿verdad? Con esa pronunciación. Aparte, agréguenle que no es una A, no es como decir oya, así, sino que es oya, oya, con esa A hacia atrás. ¿Qué es este sonido que se encuentra acá? Miren, Ah, un ah. sonido más centralizado, ¿verdad? La A un poquito más retrocedida hacia atrás y no como la A del español. Entonces ahí sí diríamos, mire, estamos bien alejados, ¿verdad? Si esto lo pronunciamos como boya, no es el sonido adecuado, es yoya, yoya. Bueno, ahora vamos a ir a esa otra, que con esta terminamos y después haríamos un ejercicio. Bien, aquí hay una palabra interesante, ¿ya? Porque la palabra pues pertenece también al inglés.
Entonces la vamos a buscar acá, de acuerdo pues a la lengua portuguesa. Vamos a ver, aquí está en el inglés, aparece acá en otros idiomas, pero nos interesa el portugués. Y su sonido es prácticamente el mismo sonido del inglés. ¿Ya? Y de hecho es como de estas palabras que se adaptan, pues es un anglicismo realmente para el portugués. Así que la pronunciación va a ser como show, igual que en el inglés, no tendríamos mayor dificultad en este caso. Es una palabra que viene del anglosajón, ¿verdad? Y no vamos a hacer mayor cambio. Ahora sí, aquí miren, es lo que les decía anteriormente, que a veces en las transliteraciones suelen decirnos que esto, la D portuguesa al principio del portugués brasileño, se hace como una Y, que no es el mismo sonido que está acá, no es este mismo. Ya vamos a ver que ahorita que busquemos la palabra DE, pues no debe sonar a DE, vea, sino que va a sonar como G, G, G. Ahora, es un sonido en donde se mezcla realmente una D con el sonido G, G. Ese sonido G en el inglés pertenece a las S's. ¿Ya? Vamos a ir acá. Miren, es este sonido el que vamos a utilizar en Portugal. Portugal sí se usa lo que vendría siendo un sonido de una D, pero en Brasil no. Lo que se usa es esta consonante, miren, esta que está acá, que si vamos a el IPA, encontramos como un africado, es decir, una mezcla de dos consonantes. je, je. Es la D, o sea, la D que está acá, esta, unida con esta. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ahí es donde podríamos caer en la confusión de que pensamos que esta, la Y o la Y, que suenan parecidas, ¿verdad? Es el mismo sonido y no, no es el mismo sonido. Esto es una aproximación igual que eso. El sonido propio es el que está acá. Y nos falta la última palabra, ¿verdad? Esta palabra pues se comparte en el español, vea, porque nosotros decimos, una bola, diríamos nosotros en español. Em, pero claro, en portugués es otra cosa, así que vamos a ir a buscarlo aquí. Y la pronunciación es la que cambia. Miren, aquí está. Ahora, aquí nos dice que hay muchos aplicaciones que esta tiene, ¿verdad? Aquí está como el listado de aplicaciones. Y en este caso es quizás parecido a como cuando nosotros decimos en español o aquí coloquialmente, digamos acá en El Salvador, que decimos al suave nos han puesto aquí. Vean, es como en el inglés cuando se nos dice take it easy, tranquilón. Eso vendría siendo el show ball. Pero nótese que no es una O, miren, no es la O redonda nuestra, es esa O cortada. Y miren, la A, igual que esta, no es la A nuestra, es esa A media. A. Bueno, ahí tendríamos entonces ya este bloque, digamos, de estas frases. Voy a alejarlas un poquito para que las podamos ver de una sola vez y las vamos a practicar el día de ahora. Van a irme diciendo voy bem, tudo bom, tudo legal, estou ótimo, tudo jóia y luego show de bola. Show de bola. Bueno, vamos a participar. Solo déjenme separar un poquito más esta para que se note ahí donde termina una y la otra. Bien, me indica Giovanni si puede participar con la pronunciación de estas palabras. Sí, claro. Adelante. Vou bem, tudo bom, tudo legal, estou ótimo, tudo jóia, show de bola. Obrigado, muy bien, gracias. Bueno, me dice Paul si puede participar con la pronunciación de estas palabras.
Ok, va a quedar pendiente. Bien, no hay problema, ¿verdad? Tenía problemas con la maquinita. Bueno, entonces ya tendríamos acá todo el documento, ¿verdad? Ya con la transliteración al IPA y lo que vendría siendo digamos, lo que vendría la transliteración al español. Entonces hemos dicho que lo que estamos comparando acá es prácticamente cuál nos conviene más. Claro está, la transliteración al español nos resultará quizás más sencilla de manejar, puesto que usamos las mismas letras del español, pero tiene la limitante que hay cosas que los sonidos son aproximados, no es el sonido exacto. Y repito, ¿verdad? Hay algunas cosas que se nos va a hacer un poquito como difícil de representar. Como por ejemplo, miren, aquí vuelve a aparecer este fonema, ¿ya? El fonema y, y. Como en esta se nos dice, mire, hágalo como una Y. Pero lo mismo sucede con esta otra que acabamos de ver. Vea que estamos ante un sonido que se nos dice a veces, mire, es como la Y o como la doble L del español. Vea, ahí lo va a generar este sonido. De hecho, este sonido, les decía, en el inglés suele aparecer en algunas palabras en la letra S, por ejemplo. Cuando decimos televisión en inglés, se usa este sonido, es television, television, el mismo y. Así que es un sonido que en el español se usa para, ya lo dije, con la L, con la doble L, con la Y y a veces con alguna G. En el inglés sucede lo mismo, ¿verdad? De que se utiliza para las S, decíamos, para un tipo de S. Y ahora resulta que en este caso, en el portugués, lo vamos a usar en estas Jotas que están a veces al principio, digamos, de las palabras. Así que es de tomarlas en cuenta. Bueno, les voy a compartir ya el documento así con las escrituras, ¿verdad? Con las transliteraciones para que lo tengan, ya que el primero que les hice llegar solo tiene la transliteración del español y no tiene el IPA. Ya con esto, pues podemos repasar un poquito más. Mañana, que es miércoles, pues tenemos la pausa de la semana, vamos a retornar el día jueves. El jueves vamos a hacer un ejercicio con esto de las preguntas. Entonces, yo voy a ir haciéndoles preguntas como vai, tudo bem, tudo legal, tudo ótimo, y usted va a responderme de acuerdo, vamos a ir como pareando. Por ejemplo, si yo le llevo a preguntar como vai, usted puede responder bien tudo bem o tudo bom. Si le pregunto tudo legal, pues esa es la respuesta que esperaría yo escuchar, tudo legal. Si le pregunto, por ejemplo, tudo ótimo, entonces yo esperaría escuchar estoy ótimo o bien tudo joya, tudo joya. En ese caso, el tudo joya es igual que el ótimo. Son frases, de hecho, estas tres de acá son frases bastante informales, ¿ya? Es como cuando nosotros decimos, todo bien, vea, todo chivo, todo tranquilón, ¿ya? Todo está al suave, esas tres de acá. Las de arriba, pues, estarían en las primeras dos son las más frecuentes, ¿ya? Pero las últimas tres tienen esa situación. Bueno, vamos a despedirnos hoy un poquito antes. Vamos a decir obrigado, chao, até logo.